Bueno, yo soy María Turiño. Estuve trabajando desde el 2012 en el Plan 42, que era un programa muy interesante de la Junta de Castilla y León, que duró hasta diciembre de 2011. Entonces, bueno, voy a comentaros la experiencia de toda esa trayectoria, de todos esos años, y bueno, pues ya me contaréis a ver si tenéis alguna duda y demás. Bueno, el Plan 42 debe su nombre a una... perdón, es que me... claro, no hay nada puesto. La costumbre. Bueno, el Plan 42 debe su nombre a un aspecto muy interesante que surgió de la observación. La Junta de Castilla y León se dio cuenta de que más del 50% de los incendios forestales de Castilla y León acontecían en 42 municipios. Algo espeluznante. Entonces, bueno, pues de ahí surgió el Plan 42. Era un programa que al final abarcó a más municipios por temas de operatividad y de territorialidad. Un programa que se basaba en la implantación de un técnico en esas comarcas más conflictivas en materia de incendios forestales, que iba a hacer un diagnóstico de la zona, un diagnóstico del problema, qué es lo que pasaba, por qué había tantos incendios, y luego intentaba dar solución a todo eso. El programa, la verdad es que yo soy una apasionada del Plan 42 y la verdad es que fue increíble, fue una experiencia increíble no solamente para los técnicos, sino para la gente de aquí, que qué pena que no tengamos mucha manifestación de la gente de por aquí. Fue un acierto porque en estas zonas tan alejadas de los núcleos urbanos, la sensación de la gente es un poquito de abandono, están abandonados de todo. Estamos a hora y media de la capital, de Zamora. Entonces, la figura de una persona que fuese un poquito la punta del iceberg de la Consejería de Medio Ambiente, a la gente que vivía por aquí, pues le daba pues seguridad, sabían a quién acudir. Y fue un acierto. Esa sensación de abandono pues se palió un poquito. Estas zonas, tanto esta como la zona de Truchas, del sur de León, la zona del norte de León, de Villablino, la zona de Espinosa de los Monteros, el sur de Ávila y finalmente también el sur de Salamanca, eran zonas muy despobladas, que coinciden todas pues con lo que nos ha comentado la ponente anterior. Son zonas muy despobladas, un poquito apartadas de los núcleos urbanos y que todos tienen esa tendencia a la despoblación. Bien, el Plan 42 trabajó mucho con los ganaderos, que es a lo que nos vamos a dedicar, pero no porque fueran los únicos y los que prendiesen más, que se habla de prender, no porque fuesen los productores de esos incendios forestales, sino porque el Plan 42 tenía como meta principal, bueno, por supuesto, la extinción de los incendios forestales, pero siempre a través de la escucha, de la participación, de una educación ambiental, de una sensibilización, y todo lo que hacía el Plan 42 confluía en, pues a lo mejor un poquito de relevo generacional, más asentamiento, las asociaciones que se consiguieron mantener en esta zona, pues también dan más vida. Todo el movimiento que se generó, pues pudo conducir a un mayor asentamiento. De hecho, en algunas zonas ha habido ese relevo generacional, ha habido gente que vive con sus carnicerías, carne de potro. Bueno, se han conseguido muchas experiencias, muchas iniciativas interesantes que han derivado una mejora de la calidad de vida de los ganaderos, en este caso, un poquito más de asentamiento de la población, y todo eso que redunde en que el monte está más limpio, aunque no se crea. Hace muchos años, cuando la gente vivía aquí, en estos montes, los montes estaban cuidados. Aquí se habla de que el monte está sucio. Bueno, no está sucio porque hay escobas, pero es lo que se dice por aquí. El monte lo que hace es, la naturaleza invade de nuevo lo que era suyo. Lo que antes estaba plantado de patatas, de cereales o de las huertas tradicionales, ahora están invadidas por esos matorrales, por el roble. Entonces, si antes se hacía una quema controlada,
se llamaba al pueblo, se hacían los concejos y el incendio era muy controlado. Si se escapaba, se apagaba enseguida, y no solamente porque había gente, sino también porque todo estaba muy limpio. Ahora mismo, con esta despoblación, lo que pasa es que si hay un incendio, si alguien quiere quemar un montón de rastrojos, pues a lo mejor es un abuelito de 80 años que no tiene con quién hacerlo, no tiene los medios suficientes, se pone a prender, viene un golpe de aire y se le escapa a la cortina de al lado, la tierra de al lado, y que está llena de brezo porque el señor vive en Madrid, y bueno, y se prepara un incendio pues bastante conflictivo y peligroso. Entonces, todo lo que se hace del Plan 42, todo lo que hicimos en el Plan 42, conllevaba, siempre conllevaba una mejora. De alguna manera, viéndolo como lo vierais, se conllevaba la prevención de los incendios forestales. Educación ambiental con los niños, educación ambiental con los adultos, trabajar también con los cazadores. Había un montón de sectores en los que trabajar. En el caso de los ganaderos fue un trabajo, bueno, gratificante, fantástico, y eso que los ganaderos son un poco luchadores y conflictivos en algunos casos, pero fue un trabajo, bueno, yo es que soy pro ganadera, también soy pro lobo, bueno, fue un trabajo muy interesante. Gracias al trabajo con los ganaderos, ellos pudieron llevar su voz a la administración. Consiguieron plantear proyectos conjuntos, se consiguieron hacer foros en los que, mira, tenemos aquí uno que también quiere escuchar. Se consiguieron hacer foros interprovinciales entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León con un montón de ganaderos, en los que se recogieron unos cuantos puntos que se llevaron no solamente a la administración, sino también hubo representantes en Bruselas que llevaron todas esas conclusiones. Fue muy interesante su trabajo. Desde lo más sencillo como fue crear, que se junten a hablar, que muchas veces los ganaderos están tan separados que no se juntan a charlar, eso les llena de ganas, de ánimos, se cuentan las cosas, ven que no están solos. Desde una cosa tan sencilla como eso, hasta, por ejemplo, crear una ADS y que entre una asociación de ganaderos compren varias desbrozadoras gracias a una financiación, y que encima las desbrozadoras sean para diferentes tipos de desbroces, de tractores, porque no todos tenían el mismo tractor, unos tenían más grande, otros de cadenas, otros de no sé qué. Entonces, esas 3 desbrozadoras, con un cierto sistema de arrendamiento, se iban rotando entre unos y otros con el fin de desbrozar. ¿Y el desbroce qué es? Pues prevención de incendios, por ejemplo. Fue un trabajo muy interesante. En otras zonas se trabajó de una manera, en esta zona concreta pues se trabajó principalmente con eso. Ahora lo que estábamos trabajando con los ganaderos, que desgraciadamente se quedó un poquito en ciernes la posibilidad de poder continuar con este proyecto, era una marca de garantía, una marca de comercialización, con unos cuantos ganaderos que estaban trabajando, ya era carne selecta de Sanabria y Carballeda, que ya tenían el sello, tenían establecida, ya tenían registrada la marca. Y bueno, desgraciadamente el proyecto quedó paralizado totalmente pues por la salida del Plan 42, porque no sentían, no sabían muy bien por dónde tirar. Intentamos seguir con ellos un poco más, pero bueno, se perdieron un poquito las ganas y creer en el proyecto. En todos los proyectos que hemos desarrollado siempre intentábamos ser al principio un punto de apoyo, pero siempre nos apartábamos para que el proyecto, por supuesto, pudiese continuar adelante, aunque no estuviera el Plan 42. Había una subvención muy interesante, que eran unos desbroces ganaderos, los famosos planes silvopastorales que se han desarrollado en toda la comunidad autónoma. Pues bien, esos planes silvopastorales nosotros intentamos mirarlo de otra manera y promovimos en esta zona, en Sanabria, en Carballeda y en Villar de Ciervos, promovimos que fuese, bueno, os voy a contar muy bien un poquito cómo eran las subvenciones de los planes silvopastorales. El plan silvopastoral consistía, esas ayudas consistían en que el ganadero tenía un dinero para gastar anual para hacer unos desbroces o para invertirlos en su ganadería, en su empresa ganadera. Entonces tenían que redactar un proyecto. En el proyecto pues destinaban pues 8.000 euros al año, 5 años, pues 40.000 euros totales. Y tenían que tener un mínimo de hectáreas desbrozadas. Hablo del máximo, pues 40.000 euros anuales, 40.000 euros a los 5 años. Tenían que hacer durante todo ese tiempo pues 40 hectáreas desbrozadas.
El resto no se lo podían quedar en el bolsillo, tenían que invertirlo, o bien desbroces, o bien mejoras de su cabaña ganadera, con cancillas, pasos canadienses, etc. Contrataban un técnico que les hacía el plan silvopastoral, el documento, el proyecto, y eso se iba ejecutando año tras año, lo que aparecía en el proyecto. Pues bien, nosotros incidimos en que el ganadero se implicase en ese proyecto, es decir, que no llamase a fulanito a una empresa para hacer los trabajos, sino que fuese el ganadero el que hiciese esos desbroces, de tal manera que los 40.000 euros al cabo de los 5 años iban íntegros a él, esto se pagaba año tras año, él con ese dinero se podía haber comprado una desbrozadora, un tractor, cuando acababa el plan silvopastoral, cuando acababan los 5 años, ya no había más dinero, pero él tenía esa maquinaria para poder seguir desbrozando. Y eso fue algo pionero en las zonas del Plan 42. En las otras zonas, pues acababa el Plan 40, se acababa el documento, el proyecto, se acababa la pasta y se quedaban con una mano delante y otra mano detrás. Porque a veces no había suficiente carga ganadera para mantener los desbroces limpios, porque a veces, para eso estaban las cancillas, hacíamos mucho hincapié de que compraran cancillas para que manejasen el ganado y que tuviesen esos montes limpios. O porque en vez de desbrozar en el terreno de brezo hacía falta un gradeo y no habían gradeado, solo habían desbrozado y claro, a los 2 años estaba como si no hubieras hecho nada. Entonces, eso se controlaba, eso se mantenía y aquí en Sanabria los ganaderos tienen desbrozadoras, gracias a esas subvenciones. Bueno, afortunadamente las subvenciones después de un parón de 3 años han vuelto. Hay pequeñas cosas que no aciertan a... Bueno, yo creo que se podría hacer de otra manera porque dan prioridad también en tierra de campos o en otras zonas un poquito más lejanas que a lo mejor no hay tanta necesidad de desbrozar allí, a lo mejor necesitarían que la subvención fuera un poquito diferente, no con desbroces sino con otra cosa para trabajar a lo mejor los rastrojos de otra manera. En fin, hay una serie de prioridades en esas subvenciones, que son, por ejemplo, águila perticera, y hay una prioridad, para que tengas opción al plan silvopastoral, esta ayuda, una de las prioridades, que aquí también tuvo cola, al principio era zona del plan 42. Al principio, inicialmente, era ser zona del plan 42 y te daban la subvención. Entonces, claro, decían los de Tábara, oye, nosotros no somos plan 42, ¿Qué hago para ser plan 42 y que me den la subvención? ¿Quemo el monte para ser plan 42 y que me den la subvención? Había un pequeño rifirrafe. De esa manera decían los de Tábara que se estaba beneficiando, que prendía. Y bueno, eso se quitó, esa prioridad se quitó de las subvenciones y pasaron a ser otro tipo de prioridades. Se empezó a hablar de fauna. Y en ese sentido, pues ahora mismo pues hay águilas perdiceras, hay zona de oso pardo y también zona de lobo ibérico. Se da algún punto adicional si tienes seguro de lobo, no si es zona de lobo ibérico, es seguro de lobo. Ahí hay una cosa que, bueno, en fin. Ya, hay uno que se ríe y ya sabemos por qué. Sí, ya, bueno, en fin. Sí. En fin, bueno, pero quitando eso, que bueno, que sería cuestión de a lo mejor que se juntaran los ganaderos, que salieran medidas y que no sea necesario tener un seguro, bueno, pues quitando todo eso que se puede trabajar desde aquí, intentando que eso cambie, que las órdenes, que las subvenciones también se pueden cambiar, esos puntos de prioridades se pueden cambiar. Porque lo conseguimos, del plan 42 conseguimos añadir cosas, conseguimos quitar cosas, se puede cambiar, pero claro, a lo mejor la gente que está en Zamora Capital, en Mayor Capital, sentada en el despacho, pues no es consciente, pero a lo mejor hay que decírselo. En fin, bueno, quitando todo eso, es una ayuda muy buena que tiene como finalidad que el ganadero maneje su empresa bien, con rigor, con esas ayudas que pueden dar esas subvenciones, esas cancillas, todo eso. Aquí tenemos ganaderos muy potentes que han conseguido tener relevo generacional. Ha sido muy gratificante ver cómo los hijos han conseguido quedarse con las vacas, quedarse con las ovejas. Aquí tenemos ganaderías que llevan más de 15 años sin ataque de lobo. Y como sabéis, esta es una zona lobera por excelencia. Más de 15 años sin ataque de lobo. Entonces, bueno, yo creo que esta es una zona
más que idónea pues para conocer esa experiencia. Es una pena que no tengamos aquí al ganadero para que os contase un poquito cómo lo maneja con más de 15 mastines, en fin, que también comen lo suyo. Pero bueno, en definitiva, el Plan 42 ha sido un programa muy acertado de la Junta de Castilla y León, que comenzó viendo un problema y sobre todo lo que era importantísimo es estableciendo un diagnóstico de ese problema. Vamos a diagnosticar ese problema. ¿Por qué surge ese problema? ¿Qué patas tiene ese problema y cómo podemos atajarlas? Y a raíz de ahí, pues en algunos pueblos los incendios forestales se redujeron de a lo mejor 20 incendios anuales a cero. Se redujeron 100% en muchos lugares. Y bueno, esto es lo que os puedo comentar del Plan 42. Y estoy a vuestra disposición si tenéis alguna duda y lo que queréis comentarme. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si no ha salido alguna. Respecto a los incendios que todavía padecemos, ¿por qué creéis que puede ser? Uy, bueno, es que si yo te contara... Bueno, os voy a contar una anécdota así muy graciosa, porque os veo muy serios. Bueno, hay anécdotas de todo tipo. Por ejemplo, está pues el señor que se llama con el vecino y quiere estropear sus castaños y quema sus castaños, porque se lleva mal y porque han tenido un conflicto de intereses, y les quema los castaños. Está aquel que le dicen, no puedo cortar mi árbol porque estamos fuera de temporada, que ya estamos en mayo y no puedo cortar mi árbol, pues quemo el monte para que se fastidie la Junta, sin saber que el monte es tu casa y te fastidias a ti mismo. Luego están pues algunos ganaderos también que ven que el monte les come, no tienen pasto para dar a sus reses y queman. También están algunos cazadores que lógicamente el pasto verde es el más tierno, el que más atrae a la fauna y bueno, pues según se van un domingo de cazar, pues a lo mejor prenden chisquerazos, prenden un poquito y se van dejando el marrón a los guardas. En fin, y también hay anécdotas muy graciosas y rocambolescas, como bueno, hay algún pirómano, pocos pirómanos, pero enfermos mentales hay muy poquitos, y hubo un pirómano en una zona de por aquí también que se le pilló y el pobre pues estaba mal de la cabeza. Hay empresas que viven de eso. ¿Qué? También hay empresas que viven de apagar fuegos. Bueno, en ese caso... Bueno, en Castilla y León los retenes cobran prácticamente parecidos si van a los incendios, si no van a los incendios, tienen días festivos. En este caso, no sé en otras comunidades autónomas, pero aquí en Castilla y León no es así. Hay casos muy curiosos, como lo que os voy a contar, que era un ganadero... bueno, es que este ganadero, yo creo que no, es más interesante esta otra, más divertida. Había un matrimonio. El marido se encargaba de apagar incendios, formaba parte de un retén. Bueno, pues era muy curioso porque por las noches siempre había incendios, entonces fueron a hacer investigaciones, había una brigada de investigaciones, la BIF, y bueno, yo no sé cómo dieron con esta causa. Resulta que la mujer de este retenista tenía una aventura con un hombre, atención, y este hombre por las noches iba a prender fuego para que el marido tuviese que marcharse a apagar el incendio y se trajinase a la mujer. Bueno, en fin, curioso. Hay motivaciones muy rocambolescas. O, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención un incendio que hubo, de verdad, no voy a decir dónde, pero era típico, no era zona cinegética, no era zona de pasto. Un domingo por la tarde, noche más bien, era un incendio que dices tú, ¿qué motivación tiene? No era zona no sabíamos qué podía haber sido. Sin embargo, era un incendio que se extendió bastante y siempre contábamos, en aquel entonces contábamos siempre con una empresa, un bar o un restaurante que nos hacía los bocatas. Ahora tienen varias empresas, varios restaurantes que les hacen los bocatas. Y siempre me llamó la atención que justo les llamaron para pedir, pues se desplegaron muchísimos medios para sofocar ese incendio. Pues a lo mejor 40 bocadillos con su agua, con su fruta. Oye, y que en media hora tenían los 40 bocadillos, digo,
¿Qué restaurante tiene 40 barras o no sé cuántas barras listas un domingo? No sé, bueno, en fin, ahí queda. Hay situaciones ahí, o por ejemplo, un señor que tenía colmenas, se le murieron las colmenas. Y claro, la muerte de una colmena es catastrófico porque se mueren con la colmena, bueno, todavía, pero se mueren pues un colmenar entero de 20, 30 colmenas, pues las pérdidas son bastante grandes. Pues el hombre, pues, en fin, ahí se demostró que el incendio partía de ese colmenar y el hombre quería cobrar la ayuda. O sea, las causas son variopintas, las que te puedas imaginar. Aquí se asociaba, por lo menos hace años, a los montes vecinales en mano común, que se habían expropiado de los pueblos. Eso solamente hubo conflictos en la zona de abajo de Calabor. ¿Me dices esa zona a lo mejor? Sí, pero aquí los montes vecinales en mano común no han tenido muchos conflictos porque ahora casi todos son montes públicos. Ha habido más conflicto en otra zona, que a lo mejor sí que ha podido tener algún incendio, que es una zona bastante incendios. Es el único sitio. Después dices que el resultado del Plan 42 fue que bajó realmente el índice de incendios forestales. El Plan 42 hace ya creo que 5 años 4 o 5 años que se cerró. ¿Ha vuelto a subir o se ha mantenido? Se ha mantenido bastante. No podemos hablar de un repunte en incendios forestales, se ha mantenido bastante bien. Y luego la siguiente pregunta era un poco que nos explicaras es decir, cómo se empezó a trabajar con el sector ganadero en el sentido de que si el sector ganadero lo vivía como un conflicto, como algo que tenía que resolver, como algo en el que se le estaba señalando entre comillas, o de qué manera, por qué se empezó a trabajar con el sector ganadero. Bien, los comienzos con el sector ganadero no fueron fáciles. Lógicamente, los técnicos que venían a las zonas no dejan de representar la administración, que de alguna manera es la que les pone el cortapisas, que si no cobro, que si tú no me das, que si la sequía y no hay ayudas. En fin, un representante de la administración, pues al principio pues no deja de ser pues una persona, un representante del que no te fías del todo. Empezamos a trabajar con el sector ganadero porque realmente veíamos que había incendios ganaderos, porque a ver, los había, era cierto, los había. Y era importantísimo, es un sector fundamental en Sanabria, en otras zonas también, pero en Sanabria lo veíamos que era fundamental para el manejo del monte, para que el monte tuviese la forma que tiene hoy. Sin la ganadería en Sanabria, es que el monte estaba en las casas. La ganadería es fundamental para el manejo de todo esto. Es algo de lo que no podemos prescindir. Entonces se vio fundamental trabajar con la ganadería por esos dos motivos. Primero, porque había cierta tendencia al uso tradicional del fuego como generador de pastos. Pero por otro lado, porque era fundamental que hubiese un relevo generacional, que fuese fácil para los ganaderos vivir aquí en Sanabria con su ganadería. De hecho, un proyecto que tampoco llegó a salir adelante era también un proyecto muy interesante, que era con aquel grupo, aquella asociación de ganaderos que consiguió comprar las 3 desbrozadoras, era tener un pastor itinerante, uno o varios, para que los ganaderos tuviesen calidad de vida, que tengan una boda, pues que se pudieran ir de boda, porque los ganaderos de vacuno pues lo tenían más fácil, pero los de ovino la verdad es que la pasaban canutas para poder tener unos días libres, que es que no dejan de ser empresarios de una empresa ganadera que también tienen que tener días libres y es que no los tienen. Entonces esa calidad de vida redunda en que luego los hijos vean que sus padres viven bien, sus padres trabajan a gusto y que quieran quedarse. Y eso es lo que también intentábamos, el relevo generacional de esta gente. Por eso fue como empezamos a trabajar con ellos. Yo no tengo preguntas casi, tengo casi afirmaciones. Me he dado cuenta de dos cosas. Inconformistas somos los ganaderos. ¿Inconformistas? ¿Conformistas? Somos conformistas. Ay, yo creo que no, ¿eh? Una persona que nos escucha nos conformamos. Bueno, que lo primero que ha dicho. Que hablabais entre vosotros y os sentíais más... Que los ganaderos se conformaron con que usted los escuchase. No, y hablaran entre ellos. Pero no se conformaron con eso, fueron más allá, ¿eh? De verdad que... Pero fíjense, solo quiero esta reflexión
estamos acostumbrados. Aquí fueron muy peleones. Nos escuchen, nos conformamos. Mira, y otra cosa que me he dado cuenta, y es otra reflexión. Acabo de exponer 5 casos de incendios. Creo haber entendido bien que solo hay uno dudoso de que sea un ganadero. El resto no han sido ganaderos los que han caído. Bueno, hay incendios causados por ganaderos. A ver los hilos, ¿eh? Yo lo vuelvo a repetir. De 5 casos que has puesto, solo hay un ganadero. Bueno, hay... Muchos platos rotos es lo que quiero decir. Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Casi toda la culpa es, muchas veces, es de los ganaderos. Y no siempre es así. Perdona que te interrumpa. Hubo una tendencia de los incendios de origen ganadero. Cayeron en picado y repuntaron los incendios de origen cinegético. Y a los cazadores nunca se les culpa, por ejemplo. Sí. Soy ganadero, soy de la montaña de León. Y lo primero, para que haya quemas controladas hay que tener una conciencia de querer hacerlo. Mira, me explico. En el año 2013 se han solicitado en mi zona 3 quemas controladas. Vuelvo a repetir, mi zona es de montaña, vivimos a 1800 metros. ¿Sabe cuándo las han concedido? ¿Cuándo? En el mes de enero. Las han concedido en el mes de enero. En el mes de enero. ¿De qué año? ¿Del 2013 también? Un metro y medio de nieve. Yo me pregunto cómo es posible que alguien haga una quema controlada con un metro y medio de nieve. Mi abuela estaba nieve. Claro, ahí tiene usted toda la razón. Es tener intención de querer arreglar un problema o solo pasar página. Esto para mí es pasar página. Una quema controlada no se va a hacer en agosto, no se tendrá que hacer en septiembre. Ojo, no estoy de acuerdo con las quejas, pero si hay otros 9 meses del año donde se puede hacer una quema controlada sin que haya peligro inminente. Pero vamos a ver, en enero, en la montaña de León, a 1800 metros, Pero ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? Porque es algo con lo que intentábamos luchar desde siempre. Porque no es lo mismo hacer una... Es que esto no se trata de que técnicos vivan en León, en Zamora o en Madrid. Es que es de sentido común. Efectivamente. Es sentido común. Sí. Es que el técnico, a ver, no se trata de que visite el terreno. Es que es sentido común. Sí, pero no caen en eso. Entonces, es que hacen una ley, una orden, una norma para todo el territorio. Claro. ¿Sabes por qué esas cosas se hacen así? Porque no hay ninguna comisión de ganaderos que diga cómo se tiene, cuándo se tiene y cómo se debe quemar el monte. Por eso precisamente. Porque la administración se cree con el saber y el poder de todo. Ahí quería llegar. ¿Sabes cuál es el Por lo problema? tanto, mano de hierro, en algún sentido, porque yo conocí mucha gente del Plan 42, técnicos muy buenos, gente que se acaban del Plan 42, se quedaron los pobres en calzoncillos. Y no les valió de nada todo lo que habían hecho. Pero conocí gente que se hizo el plan del Plan 42 y al año siguiente lo que destrozaron no lo podían solicitar como ayuda. Como ayuda en la misma subvención, dices. Porque el coeficiente de admisibilidad de pastos decía que no era admisible. Vamos a volver a O sea, quiero decir que es que esto al final tiene fácil solución. Lo que pasa es que hay que poner voluntades. Yo no sé si esto será una cuestión de voluntad política, si será una cuestión de voluntad ambiental, si será una cuestión de concienciación, pero que vamos, que podríamos hablar largo y tendido. ¿Recuerdas, perdona un segundo, recuerdas lo que te dije al principio? Y perdona que te... Mira qué conformistas somos, que con alguien que nos excuse nos conformamos. Fíjate si se hubieran escuchado a un ganadero decir esto, si hubiéramos evitado todos estos problemas. Es impensable, vuelvo a repetir, en enero a 1800 metros de altura. Claro, pero una quema. sí, pero escucha, por mucho que tú te quejes aquí, a lo mejor ellos no son conscientes de ese hecho. Han sacado la norma y ya está. Quiero decir que es importantísimo
que es importante, yo lo que les decía a mis ganaderos del alma, yo lo que les decía, digo, está muy bien que os quejéis, que habléis, pero es que tenéis que ir a quien tiene que escucharos, y no solamente a quejaros, porque nada, si me quejo de esto, me quejo, no, tenéis que plantear propuestas que sirvan. Mira, no nos parece bien esto, por tanto, os proponemos esto o esto. Con esto ya vamos bien. O sea, que yo cuando vine aquí, es que estos ganaderos aquí eran tremendo, eran todo voces, y por qué no, y por qué fíjate, y por qué no sé cuál. ¿Vale? Quéjate, que no está mal. El que llora no va, pero sigue trabajando. Y sobre todo, haz que llegue donde tiene que llegar. Que eso yo creo que es importante. Y podéis hacerlo, es que podéis hacerlo. Claro, estábamos haciendo nosotros, el Plan 42 estaba haciendo foros, lugares donde se reunían los ganaderos de todas las provincias autónomas, de muchas de las provincias, y conseguían hablar, conseguían llegar a consensos, hacían esas propuestas, y esas propuestas llegaban, y yo creo que eso es lo que podéis hacer. Volviendo al tema, por ejemplo, de las quemas, que yo, como he dicho antes, las considero absolutamente imprescindibles. En el mes de, quizá no en enero, aunque en enero hay días de sur, que no hay nieve, y está el monte seco, y se puede quemar muy bien, pero en fin, desde diciembre hasta abril son 4 meses donde no se hace daño al suelo, que está húmedo y frío, donde no hay vegetación que esté creciendo, es decir, los robles, las encinas, los acebos, lo que haya, quemas, porque está en el pausa invernal, y porque tampoco hay fauna a la que se afecte, porque no hay culebras, no hay rizos, tal. O sea que hay 4 meses ahí que yo siempre recomiendo que se esté quemando. Pero entramos en el tema ese de la burocracia más insensible hacia el administrado, sin darse cuenta que el administrado es al final que paga a esa burocracia, ¿no? Una pequeña comparación. En sanidad, si te dan una hora para el médico, te llaman por teléfono. Si no puedes ese día, o no te viene bien, o estás de viaje, por cualquier cosa, puedes cambiar la hora. Y en sanidad hay cientos de miles de afectados para la centralita me imagino que estarán viendo, arreglando vías, arreglándolo, combinando en el ordenador. Para 4 quemas controladas que se solicitan, no se puede llamar al solicitante y decir, mire, tengo su expediente encima de la mesa. ¿Para cuándo le viene a usted bien? ¿Cuándo tiene usted gente para colaborar con el control? O sea, que es una falta, un desprecio absoluto. Sí, es... Tenemos algunos estado reiterando, ¿no? Un señor sentado en la vería, donde sea, que simplemente firma un papel, lo manda al guarda y te llega el papel 5 años después, cuando menos te viene bien o cuando tienes el monte lleno de ganado. Hay otro ejemplo más grande que todo eso. Es que hagan responsable de que el fuego se vaya. Porque tienes que ir allá. Tienes que ser bombero forestal. Ya no tenemos pocos oficios. Para terminar, que yo pondría por ahí algunos emblemas de esos de las canciones tradicionales nuestras, que dicen, los pastores son la gala de la montaña leonesa, yo quiero madre que un pastor se sienta con eso. Pues a ver si que los funcionarios se enteran de eso, que somos la gala de la montaña leonesa. No sería León. Y de la Sanabresa también. Sí, pero sería León en el antiguo reino, ¿no? Bueno, mira, perdón un segundo. Jesús ha dicho una cosa importantísima. Esto es voluntad. Eso es voluntad. Un técnico, tú has dicho, ¿por qué no nos desplazamos nosotros? En nuestro caso, no nos importa porque es bueno, hacemos más kilómetros que pero aparte de eso, pedirle a la gente es un esfuerzo muy grande y hay que comprenderlo. Que un técnico no le cuesta nada venir a una zona un día determinado. Todos le podemos exponer nuestros problemas. Es más fácil que se desplace el técnico a mi zona que no que de mi zona se desplacen 50 ganaderos a un día determinado. No, es que con 50 ganaderos no podéis hablar. 50 ganaderos, una reunión con 50 ganaderos. Rubén y yo hemos estado en una reunión de ganaderos en Cuentanuevo, en la zona de León. Nos han dado voces, pero voces hasta que se han cansado. Cuando se han cansado empezamos a dar bastante. Pero nos hemos sentado todos a comer, como hoy, nos hemos sentado todos a comer y hemos llegado a más acuerdos que en otra reunión que he tenido
cuando llegué a la puerta dije, ostras, si me quedé solo. No sé si me sigue, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es no, las voces se dan aquí. Es importante que la gente dé voces, porque llega un momento que es la única manera de defensa que tenemos, es dar voces, por desgracia. Pero las voces es importantísimo que la gente las demos aquí, no que las demos en los bares ni en la calle. Claro, en los foros adecuados, pero no solamente vocear por vocear para quejarse, sino lo otro, llegar a acuerdos, hacer propuestas, porque es un puente de plata para llegar a la administración con esas propuestas, porque si no, hacen boom. Vamos a dar la palabra a Ariel. Ella también quería. Bueno, a mí la verdad que escuchando un poco, claramente tenemos un problema de información y comunicación interna, digámosle, al problema. Y que yo creo que buena parte de los temas que estamos tratando últimamente es un problema compartido por los problemas del sector primario. Y a mí me está fallando mucho lo que sería, digamos, la parte técnica de los productores, que sería el sindicato. Es decir, el espacio donde toda esa previsión de trabajo que haría falta para planificar en un medio plazo con una administración que con razones históricas que no han logrado discutir, pero tiene una forma un poco burocrática, autoritaria de funcionar, ¿no? De ir para adelante y abrir el reglamento, ¿no? Yo creo que eso nos falta como un trabajo de ensamblaje de los intereses y de llevarlos, como María decía, de llevarlo, pero que en realidad es de construirlos y de representarlos y de ponerlos a aportar determinadas cosas, que bueno, que también hace falta momentos de acción colectiva que hay que hacer también. Entonces, bueno, simplemente era elemento para la reflexión, pero yo creo que el tema de sanidad animal de esta tarde también es otro tema que viene también mal. Yo le quería hacer una pregunta. Es que los planes psicopastorales los han extrapolado a Castilla y León. Y mi pregunta es, ¿por qué ahora, para solicitarlos, lo solicita un ganadero y lo gestiona una empresa? ¿Pero porque vosotros queréis? No tienes otra opción. No. Yo ahora mismo soy Lo he solicitado y me la ha hecho una empresa. Pero porque tú quieres. Me ha dicho Pero porque que tú... no puedo gestionar ese dinero. Pues a lo mejor... Porque no has topado con la... Además, gente muy interesada. Claro. Pero Que te querían rifar. Mira, tú... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Almudena, mira, lo que puedes hacer es muy fácil. Lo que hemos intentado promover en esta zona. Tú puedes llamar a un técnico competente, a un técnico forestal, un ingeniero de montes, que pueda hacer el proyecto y tú solo le pagas el proyecto. Que está financiado, que son 1.400, 1.500, te lo van a pagar. Y ese proyecto ya lo haces tú, como quieras. Y puedes pasar olímpicamente de la empresa. Tú puedes decirle a la empresa, vale, tú hazme solamente el proyecto, porque yo quiero hacerme los trabajos, porque quiero que ese dinero quede para mí, para una desbrozadora que me quiero comprar, para esto, para lo otro. Por ejemplo, claro. Pero existe esa posibilidad. No sé si has firmado un contrato con esa empresa. Claro, es lo que suelen hacer. Vale. Y pasa una cosa con esa subvención, que las empresas lo saben, son muy cucas y es muy peligroso. Si hay alguna negligencia, algún problema, tú has firmado la concesión con la empresa. La empresa habitualmente es la que cobra, te lo hace firmar todo, la cesión de derechos de cobro y demás. Si hay algún problema, va una inspección, una auditoría a ver tus trabajos y tienes algún tipo de sanción, la sanción va a ser para ti, no va a ser para la empresa. Así que eso, por favor, esa es una letra pequeña que no os lo dicen las empresas y es importante saberlo porque nos ha pasado más de una vez. Mira, casualmente me han aprobado la semana pasada un plan silvopastoral a mí. ¡Enhorabuena! Tengo 58.000 euros para gastar. Bueno, fantástico. Me han presentado 3 empresas. Sí. Y he cerrado las puertas a las 3 porque no lo tengo claro cómo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo yo. Muy bien. Pues te puedo poner en contacto con ganaderos que no eres aquí y que les ha ido de maravilla. Eso me parece muy interesante y con esto ya
Y sobre todo, utilizad a los guardas forestales que os asesoran, os ayudan y que es un recurso... Bueno, deberían. Deberían. Perdón, que tenemos que cortar ya porque creo que andamos fuera de plazo. Gracias. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias al resto.